Bien, el gurú es nuestro mejor amigo, filósofo y guía, y él muestra el camino hacia Dios. Así que en la India lo reconocemos como un poder divino equivalente al de Dios. Si pudieran estar cerca del amado Maestro y presenciar el amor, la compasión, la humildad, la gracia, la generosidad, nadie en su sano juicio dudaría de que este es el Dios andante, parlante y viviente en la tierra. Ustedes que han entrevistado hoy a este caballero sepan que se trata de Dios. Para el hindú, el gurú es lo único que importa. El gurú es su señor, su maestro, su salvador, y hasta es más grande que Dios. Sí, el gurú es más grande que Dios. Prabhu Guptara, nacido y criado en la India, es actualmente periodista y comentarista de noticias en Londres. Los gurúes van al occidente por dos razones. Primero, para convertir a la gente y hacer que se vuelvan seguidores de su propia religión y a veces de ellos mismos. Y en segundo lugar, porque piensan que tienen algo que ofrecer. Lo que los gurúes tienen que ofrecer es una familia, una comunidad a la cual pertenecer, algo que ellos no tienen. Miles de personas que buscan algo más en sus vidas, la mayoría procedentes de familias inestables y por tanto ya emocionalmente heridas, se están convirtiendo en víctimas de los gurúes. El Dr. Os Guinness, alumno de Oxford y orador de fama mundial, es el autor del éxito literario Polvo de Muerte. Uno de los grandes anhelos en el mundo moderno es lograr un sentimiento de aceptación, de pertenencia, de sentir en sus vidas y estabilidad en sus mundos, y la gente que en el occidente no lo ha encontrado están faltos de ello, y en una reacción contra el occidente van a caer en los brazos del oriente sin fijarse mucho en él. Caril Matriciana es una periodista autora del libro Dioses de la Nueva Era. Nacida y criada en la India, se trasladó a Londres en 1973, donde llegó a ser una de las autoridades más importantes en Inglaterra en nuevos movimientos religiosos. En las comunidades religiosas de la India, conocidas como ashrams, no hay en absoluto lugar para los niños. Y aquí en Occidente, el gurú generalmente no acepta la carga y la responsabilidad de los niños, pues distraen a los padres de la devoción hacia él y hacia su causa. El resultado más doloroso de la invasión de gurúes en Occidente es el daño y el mal que le hacen a los niños. Aquellos que no tienen más remedio que vivir en el ashram, pues sus padres han decidido seguir al gurú, separados de sus padres y alejados de los demás parientes, se vuelven una propiedad de la comunidad. Pierden su individualidad e identidad, son segregados de la sociedad. El pastor Friedrich Hack ha escrito más de 30 libros sobre varios cultos y es la mayor autoridad alemana en los nuevos movimientos religiosos. Los niños que crecen dentro de un culto son educados solo para seguir las órdenes de sus líderes. Nunca experimentan libertad, nunca experimentan una vida responsable donde puedan tomar sus propias decisiones o en la que puedan hacer su voluntad. Yo he tenido a estos niños y los he llevado a un parque y cuando ven gente normal se asustan, pues no tienen la apariencia de los devotos. Los hombres no se afeitan la cabeza ni usan túnicas. Edson Essi es un antiguo miembro de la Sociedad Internacional de Conciencia de Krishna, conocida como el Movimiento Hare Krishna. Durante 3 años fue el editor en jefe de su revista, De Vuelta a la Divinidad. ¿Y para qué una organización quiere deshacer a las familias de esa manera? Por lo que yo sé del funcionamiento del culto, es una cuestión de control. Divide y vencerás. De acuerdo con el Gurú Gita, uno de los documentos más importantes del hinduismo, el discípulo no solo debe adorar y alabar al gurú como un dios, sino someterse a él con todas sus pertenencias. Muchos de los gurúes que conozco en Occidente son muy ricos. Los gurúes están más interesados en discípulos blancos que en discípulos indios, sobre todo porque pueden obtener más dinero de los blancos. Cientos de gurúes se han hecho inmensamente ricos en Occidente, recibiendo donaciones libres de impuestos y fabricando y distribuyendo toda clase de recuerdos en honor de estos autoproclamados hombres de Dios. Han adquirido enormes haciendas, guardias armados y enormes lujos que van desde suntuosos hoteles hasta sus propias flotas de aviones, helicópteros y, en el caso de Ray Nish,
de Rolls-Royce. La hipocresía de los gurúes es diabólica, pues critican el materialismo y la comercialización de Occidente y convencen a sus seguidores que el no materialismo los elevará en la escala espiritual. Estos dioses de la nueva era se van riendo en su camino hacia el banco. Sé de grupos mezclados en el tráfico de drogas, contrabando, prostitución y la compra y venta de armas. Todo para conseguir dinero para el gurú. Si tienen que decirte que están con la Fundación de Niños Cristianos o con el Ejército de Salvación, o que usan el dinero para encontrar hombres perdidos en acción en el Vietnam, lo que tengan que hacer para conseguir dinero lo harán, porque creen en lo que el gurú les ha dicho, que el fin justifica los medios. El hinduismo te enseña a matar aquella voz de la conciencia interior que te dice, no está bien. Te enseña que no hay pecados. Esto puede verse en la forma como los gurúes y sus discípulos justifican el crimen, la violencia, el robo, la corrupción y negocios fraudulentos, todos llevados a cabo en nombre de la estafa divina. Otro daño en gran parte del pensamiento oriental es de tipo sincrético y la incapacidad para hacer distinciones, de modo que trasciende no solo lo bueno y lo malo, sino esto y aquello. Y creo que es importante aclarar que hay distinciones no solo entre lo bueno y lo malo, sino en todo para poder pensar con claridad. Kathy, discípula devota de Maharishi Mahesh Yogi por 15 años, fue maestra y administradora de meditación trascendental conocida como MT. La filosofía del hinduismo es muy relativa. No hay normas morales absolutas que uno deba seguir. Tu concepto del bien y del mal puede variar de acuerdo a tu nivel de conciencia. Puedes llegar a estar tan completamente sometido al poder de esa persona que rehusas pensar o eres incapaz de pensar. Pierdes la capacidad de tomar decisiones de cualquier índole, no importa qué fútiles, en toda área de tu vida. La libertad en el Oriente es la libertad de la individualidad, por tanto es una libertad desapasionada que no considera al hombre, y gran parte del pensamiento oriental es como una niebla que cae o ha sido descrito como un abrazo que suaviza las diferencias. Esto es parte del mundo de ilusión y la meta es separarte y desligarte de ello. Así pues no hay consecuencia de, digamos, acción social o compasión o una preocupación por ver justicia en el mundo. Al contrario, si lo haces, estarás remedando el karma de una persona. ¿Creen que cuando una persona sufre es una consecuencia de la ley del karma? Pues ha hecho algo muy pecaminoso en esta vida u otra vida anterior, así que hay muy poca compasión. Ellen es un vocero para la organización Kumaris Raja Yoga, que está totalmente administrada por mujeres y controla 800 centros en 40 países. Creemos que la causa del sufrimiento está dentro, así que para que experimenten paz dentro de sí mismos, enseñamos cursos de meditación. Buscan escapar del sufrimiento adormeciendo sus emociones y compasión con la meditación. Maharishi, gurú de MT, dijo que una persona hambrienta puede convertirse en una persona hambrienta feliz si practica la meditación. Aunque el hindú trata de convencerse a sí mismo que el sufrimiento está solo en su mente, que es una ilusión llamada Maya, al mismo tiempo cree que debe seguir sufriendo una y otra vez, forzado para siempre a regresar a este mundo a través de la reencarnación. No hay escapatoria de esta interminable rueda de samsara, vida y muerte, porque en el hinduismo, a diferencia del cristianismo, no hay perdón, puesto que no hay pecado. Por lo tanto, tristemente, tampoco hay esperanza. Todos los gurúes que conozco en el mundo occidental enseñan la reencarnación, una doctrina básica del hinduismo. La reencarnación significa morir y volver otra vez a este mundo, de una u otra forma. Las personas del Hare Krishna creen en la transmigración de las almas, como ellos le llaman, viajando de un cuerpo a otro y a otro. Estos cuerpos físicos no duran para siempre, aunque el alma sí. De modo que de la misma manera que un conductor tiene que cambiar de auto, necesitamos nosotros cambiar de un cuerpo a otro. Gandhi dijo que la reencarnación era un peso muy grande que soportar. Sin embargo, es abrazada con avidez en Occidente de forma diluida, como parte de una mezcla patentada de hinduismo y budismo zen, y camuflada con terminología psicológica.
Esta religión de la nueva era es promovida a través de miles de redes mundiales y cientos de inmensas reuniones como el Festival de la Mente, el Cuerpo y el Espíritu que se lleva a cabo en Los Ángeles. El festival, que ya es internacional, lo comenzó en Londres Graham Wilson en 1977. Él explica la interpretación de la reencarnación de la nueva era como una evolución progresiva hacia un tipo de humanidad mejor. No solo reencarnamos cada vez como una alma individual dentro de un nuevo cuerpo, sino más bien como una conciencia colectiva de almas, y creo que es por eso que tenemos acceso a mucha más información de lo que creemos. Uno tiene que creer en la reencarnación o en la resurrección. Ambas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Hay aquellos que creen que Jesús fue una reencarnación de Krishna o de Buda o de algún gran maestro del pasado. Pero la Biblia lo rechaza totalmente. Hasta principios de los 60, solo una pequeña élite en Occidente creía en la reencarnación. Hoy en día esta creencia es aceptada por casi el 25% de los americanos y el 50% de los europeos. Igualmente, el yoga era practicado principalmente por una pandilla de ocultistas en América y en Europa. Hoy 19 millones de americanos y muchos millones más en Europa están activamente involucrados en algún tipo de meditación oriental. En total, 60 millones de americanos han incorporado las filosofías orientales a su visión del mundo. La Biblia enseña que Jesús vino de una vez por todas. Cuando Él murió, no reencarnó, sino que resucitó. Está señalado que el hombre morirá una vez, y después de la muerte vendrá el juicio de Dios. He podido apreciar que en el mundo occidental la reencarnación es una moda. Sin embargo, en la India y en Asia en general, la reencarnación no es una moda, sino una forma de castigo. Dentro del hinduismo, la reencarnación se considera un concepto terrible. El propósito de la religión hindú es en cierta forma tratar de escapar del interminable círculo de la vida y la muerte. Y los medios de los cuales se valen para salir de esta trampa sin esperanzas es a través de la práctica del yoga. El yoga se remonta al dios hindú Shiva, que es llamado Yogeshiva, o sea, señor del yoga. Encuentras la enseñanza del yoga en varias de las escrituras hindúes más importantes. Krishna, uno de los muchos dioses hindúes, propugnaba el yoga. También se menciona el yoga en la Gita como el mejor medio para obtener la salvación. La palabra significa básicamente yugo, unión. La meta del hindú es estar unido a Brahma. Brahma es el concepto hindú de Dios, el total, el absoluto. El yoga, en cualquiera de sus formas occidentalizadas, es también el alma del movimiento Nueva Era, que ha adoptado las creencias y metas básicas del hinduismo. A pesar de la aparente variedad y cientos de escuelas de yoga en competencia, todas las formas vienen de la India y conducen a lo oculto, aunque muchos occidentales no están al tanto de ello. Las técnicas del yoga incluyen ejercicios respiratorios o pranas, posiciones llamadas asanas, disolventes de la mente como lea, poderes psíquicos llamados siddhis, cantos repetitivos llamados mantras y el culto deliberado de la magia negra conocido como tantra. En mis extensos viajes por la India, he encontrado numerosos occidentales que se integraron al hinduismo y comenzaron a seguir gurúes hindi como resultado de una simple iniciación en una clase de yoga. El yoga es, en muchos aspectos, el corazón del hinduismo. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Aunque hay muchos tipos de yoga, el más familiar en Occidente suele pasar por un ejercicio físico y se le llama Hatha Yoga. Promete salud física y mental, pero sus raíces hindúes y la meta final de unirse a Brahma rara vez se enseñan. Ellen cree que el Raja Yoga o yoga de la mente es la forma más elevada de hinduismo. El Brahma Kumaris Raja Yoga es una forma de meditación en la que el alma se comprende a sí misma con claridad y tiene una conexión con el Ser Supremo. Raj significa real y Yoga significa unión, o sea, el enlace con el Ser Supremo.
Y a través de esto, llego a ser soberana de mi propio ser, de mi mente y de mi vida.